Nadie está protegido hasta que todos estemos protegidos. Bienvenido, doctor Sacoto. Muchas gracias, Mariela, siempre a su orden. Igual, cuénteme, ¿cómo va el tema de la vacunación? ¿Cómo lo ve usted como un salubrista nato, por antonomasia? Gracias. Claro. Bueno, es público y notorio, como dicen los abogados, pues que el proceso de vacunación se ha llevado de manera dinámica. No hay duda que es un acierto por parte del gobierno, del Ministerio de Salud. Uh-huh. También hay que decirlo, una contribución cívica amplia de tipo ciudadano, del sector privado, de la comunicación, de la academia, de los sectores comunitarios, de los municipios, en fin. Me parece que es una causa nacional que se lo ha concebido como tal y ha dado el resultado que tenemos. Hemos vacunado a un número importante de personas en un tiempo relativamente corto, corto en realidad, porque pues el gobierno no tiene sus 3 meses desde que inició y se anticipa que la meta se va a cumplir oportunamente. El 900, ¿no? Los Sí, 9 efectivamente. millones en 100 días, claro que más o menos ya estamos por allí, ¿cierto? Bueno, al comienzo no hubo precisión, pero luego se aclaró que eran 9 millones de personas con dosis completas, lo que Claro. quiere decir pues un esfuerzo adicional, pero estamos en buen camino. Es posible que, usted sabe, son fechas referenciales, cifras referenciales, pero es claro que se va a cumplir con esta meta, que hay que decirlo, es una meta intermedia. Esta no es una meta final, ni mucho menos. Hay que avanzar. Todos los días se sigue aprendiendo. Apenas sí tenemos 8 meses de vacunación en el mundo, de tal manera que ya la aparición de la variante Delta pues ha determinado que se necesiten niveles de cobertura más amplios que originalmente se había previsto. Se decía que con 60-70% era suficiente. Hoy parece que es preciso ir cerca del 90% para poder tener mejor protección. O sea que no es esa inmunidad colectiva que se hablaba del 70%. Usted como salubrista es la primera vez que ve esto en el mundo, porque antes con el 70% de inmunidad, sea adquirida o por una vacuna, ya estábamos del otro lado en el mundo. Ya no está pasando eso. Claro, aquí tenemos una confluencia de doble factor, ¿no es cierto? La inmunidad natural que se da a consecuencia de las personas que han enfermado. Como sabemos, hay más de 200 millones de personas que se han enfermado, los que se han notificado. Seguramente hay más que no han sido notificados, de tal manera que en esas personas pues No lo hay una inmunidad natural. Ahora, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, en niños, el sarampión, una vez que un niño o se vacunaba o le daba sarampión, quedaba ya protegido de por vida, digamos, no le volvía a dar. Esta es una situación diferente. Las personas que han enfermado aparentemente tienen entre 8, 10, 12 meses de protección, no se sabe todavía con precisión. Las vacunas parece también que igualmente el margen de protección está por ese tiempo, de tal manera que todo eso genera la necesidad de alcanzar coberturas más altas y por otro lado de seguramente establecería un programa permanente de vacunación junto con otros esquemas. Claro. El esquema de vacunación también se ha dado como movilización pues, de vacunatorios, porque bueno, pudimos abrir que en el Malecón 2000, imagínense, en el Malecón 2000 el fin de semana había un vacunatorio, maravilloso, Sí, la gente podía ir y vacunarse sí, y tal, habían las 4 vacunas a disposición, o sea, sí, todas estaban allí, sí, incluso la sí, Cancino. sí, Y, y también yo, la gente se está yendo a buscar a las personas para vacunarlas. sí, digamos, a ver, ahí hay como dos o tres puntos, ¿no? El primero, sin duda, el gobierno tuvo una capacidad de gestión, de consecución y de compra de vacunas. Eso está claro, Más que otros países porque latinoamericanos. seguramente porque en momento en que había una alta demanda mundial y había poca oferta, bueno, el Ecuador dio los pasos necesarios, seguramente con toda la visión empresarial del presidente de la República, y entonces se adquirió las vacunas. Eso pues es condición sine qua non para el éxito de un programa. El De hecho, segundo, se está pensando hasta hacer un laboratorio acá junto con Sinovac para poder nosotros también elaborar vacunas. bueno, hay algunos O con aspectos Sputnik, que perdón, con con, Sputnik. con Sputnik había alguna, también había estaba haciendo algún estudio clínico con alguna otra vacuna Uh-huh. procedente de la China, pero no hay duda que lo que debería hacer el Ecuador es entonces recuperar la capacidad instalada que sí tuvo, pues porque el Ecuador sí producía vacunas años atrás. Hemos hablado Entonces,
Sí, Exacto. Que el plan de vacunación de Ecuador en los 70 y 80 fue fantástico. absolutamente, y eso se estaba sustentado en la producción nacional de vacunas, que de otro lado inclusive las exportábamos a otros países. Pero bueno, yo creo que ahora es momento de recuperar esa capacidad instalada que teníamos con el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Y de otro lado, pues eh, lo que estamos viendo son estos sitios masivos de vacunación, lo cual está bien, pero ojo, también creo que el ministerio ya ha reaccionado en el sentido de que así como hay sitios de vacunación masivos que, insisto, están bien porque permiten vacunar a un número grande de personas, pues también tiene que estar a disposición en los propios centros de salud, donde toda la vida se ha vacunado. En los centros del Ministerio de Salud no pueden estar al margen de un programa de vacunación como lamentablemente ha sido ahora. Escogieron una estrategia que la acepto, pero ya es momento de que en una siguiente fase pues se Pero tal vez, vuelva a lo natural. doctor Sacoto, tal vez porque la gente no quiere ir a un lugar cerrado. O porque cualquier centro de salud le da miedo que pueda haber COVID ahí adentro, por eso se buscan espacios abiertos. No, No no, porque solamente en Ecuador, realmente sino en el mundo entero, ¿no? sí, Pero pero aquí hay espacios no, abiertos. no. Mire, déjeme decirle algo. En Chile, por ejemplo, el Ajá. exitoso programa de vacunación se tuvo su base en una red estable de servicios de atención primaria de salud que cubren a todo el país. Ah, Eso fue la base y que a esa se complemente con sitios masivos de vacunación está bien. De todas maneras, yo y la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública hemos dicho, nos parece que en aras de tener una cobertura alta, una mayor asistencia de población está muy bien, pero es momento también ya de combinar las dos estrategias para mantener puestos fijos de vacunación donde siempre han existido, que es en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. bueno, usted Y dice como para que sea ya después una constante el hecho de que hay que a, vacunarse, 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 pues sí que la gente pueda acudir a estos lugares porque no siempre van a haber sitios públicos a disposición, ¿no? Absolutamente, porque pues luego un centro educativo ya entra, ya comienza clases, ya no, digamos que está bien como carácter excepcional por el Claro. asunto de la prioridad, pero esa no es la función, pues la Digamos función que de un hasta ese centro de año, vacunación. Claro, digamos, yo me imagino que y el otro asunto que... Y el otro asunto que usted comentaba, Mariela, es también la paradoja de que hay oferta de vacunas, de que hay sitios de vacunación, que hay una buena estrategia, pero todavía hay gente que se resiste a vacunarse, lo cual es incomprensible. y aquí en Ecuador también pasa eso pasa mucho en Estados Unidos, pero no sé si en Ecuador siga pasando eso o con la misma fuerza. Bueno, vamos a mirar. Ahorita tenemos, digamos, una cobertura de alrededor del 40, 43, 45% de Pero ya da población. como esta vergüenza, doctor, decir, ay, no, yo no creo en la vacuna, no sé, o sea, me parece así como, puede ser pensamientos muy elevados, tal vez se hayan comunicado con algo que uno no se ha comunicado, pero realmente la ciencia, incluso la ciencia y la religión van de la mano. O sea, si es por eso, si es por tema de fe, o sea, no, papito Dios me va a cuidar y no me voy a enfermar, no es cierto. Papito Dios te dice, aquí está la vacuna, protégese con esto. Sí, sí. Claro, obvio. Mire que el Papa, que es el representante, pues, oficial de la Iglesia Católica, ha dicho explícitamente que vacunarse es un acto de amor cristiano y de responsabilidad, de tal manera que hay que dar atención a estos consejos muy sabios y naturalmente dejar de lado estas desinformación que ha existido, muchas veces fake news por redes, etcétera, de tal forma Ni que siquiera la evidencia es muy clara. La evidencia es muy clara. En Estados Unidos, de este momento, el 95% de personas que están hospitalizadas o han fallecido han sido personas no vacunadas. Mayor evidencia no puede haber. claro, así es. O que recién se han vacunado porque tomaron la decisión tarde. Bueno, también es otra. No, Exacto. digamos que no estaban totalmente protegidos con la vacuna y el tiempo necesario para hacerlo. Exacto. Y hablando de eso, de la protección de la vacuna, doctor, pues ¿usted cree que deba existir para ciertas personas que no han hecho muchos anticuerpos, por ejemplo, en el examen en los anticuerpos neutralizantes que les sale poco anticuerpo? ¿Usted cree que debe haber una tercera dosis, sobre todo para el sector vulnerable? A ver, yo tuve ayer la oportunidad de escuchar al doctor Fauci, pues el epidemiólogo famoso de los Estados Unidos, Ok, y él mencionaba muy categóricamente, las personas que ahora mismo por alguna enfermedad, por alguna
problema debilitante, digamos, por ejemplo, una persona que está atendiéndose de un cáncer, por ejemplo, personas que eventualmente van a ser trasplantadas, quizás personas que están en diálisis renal con alguna complicación, es decir, personas que no tienen capacidad de producir su respuesta inmunitaria deben recibir la vacuna de refuerzo categóricamente. La tercera dosis de refuerzo, claramente. Y para el resto de personas hay que esperar un poquito. El doctor Fauci fue bien cauto en el sentido de decir que si bien todo parecería indicar que se requiere, pero por el momento mismo hay que esperar a que esa caracterización de los anticuerpos, que no es, digamos, de una persona, sino de millones de personas, de cómo han respondido, ver en qué momento está ya decreciendo la protección, en qué momento baja ese nivel inmunitario, y entonces sí planificar a efectos de poder aplicar masivamente una tercera dosis de refuerzo, que ahorita está en estudio, que no hay en el caso de Estados Unidos, pues la ratificación oficial, pero que se están haciendo las investigaciones pertinentes para hacerlo en el momento que resulte oportuno. O sea, quiere decir que las personas vulnerables, las personas que tienen la inmunidad baja, las personas con estos problemas, me imagino que también las personas de la tercera edad, cuarta edad también, no tienen mucha respuesta inmunológica y cuando se hacen un examen de anticuerpos neutralizantes, les sale muy baja respuesta inmunológica. ¿Esto está siendo muy común? Bueno, mire, desea le comparto mi propia experiencia, es decir, yo me hice anticuerpos, en el primero me salió 6, lo normal es hasta 1, la primera me salió 6 de inmunoglobulina G y la siguiente me salió 20, de tal manera que me siento satisfecho y protegido. Claro, eso me lo hice tiempo después de haberme vacunado la primera, luego la segunda, más por curiosidad, no es que haya que hacerse, pero bueno, me lo hice por curiosidad científica, si quiere, y personal. Y bueno, ahorita quizás me lo haga después de un par de meses a ver cómo está. Y eso sirve, claro, en términos no personales. Pues, digamos, que lo afecte, digamos, diabetes, hipertensión. No tiene ninguna enfermedad. Claro. No, en mi caso, digamos que respondí, yo tengo ya 69 años de edad, respondí como responde una persona de mi edad. Me parece, estoy digamos, contento y conforme y me siento protegido. Pero esto no es una cuestión de análisis individual. Es decir, es una cuestión de mirar en el conjunto de población en el mundo realmente que se ha sido vacunada, cómo responde en definitiva, y se hacen ya estimaciones de estadísticas generales y según ello, pues se adopta una u otra resolución que todo parece indicar que ciertamente se va a requerir en un momento dado. Ahora, el doctor Fauci no habló de que si se ponen muchas vacunas puede haber una respuesta inmunológica exagerada. O sea, si va a la tercera vacuna, puede haber una respuesta inmunológica exagerada y puede ser contraproducente para el organismo. No, porque justamente lo que se está esperando, mirar cómo evoluciona la protección a lo largo del tiempo. Entonces, cuando en una población grande se mira que los anticuerpos están ya descendiendo y que no ofrecen la protección de vida, en ese momento es lo que se aplica la vacuna, que lo que hace, como ya hay una memoria inmunitaria en el cuerpo, pues entonces va a reaccionar produciendo mejores niveles de inmunidad, de tal manera que riesgo no hay. Claro. Doctor, lo que pasa es que también no solamente hay fake news, sino también hay pues medios muy importantes del mundo entero que hablan un poco en contra de la vacuna como poniéndole una cascarita. Por ejemplo, el otro día vi un medio inglés que hablaba sobre el hecho de que la vacuna no da tan buena inmunidad como las personas que se enferman. Que las personas que se enferman del coronavirus tienen mejor inmunidad que los que se vacunan. Pucha, pero bajo esa premisa, esperemos a enfermarnos para tener mejor inmunidad. Mire, por favor. Si es que enfermándose, mire, si enfermándose una persona se garantiza que pues, le va a dar leve, una pequeña sintomatología, bienvenida a la enfermedad, pero resulta que un 20% tiene que ir al hospital y del 20%, 5% tiene que ir a cuidados intensivos y eso colapsa los servicios y eso hemos visto, de tal manera que sería una locura pretender alcanzar inmunidad colectiva a base de que las personas se enfermen. Déjeme decirle que en el gobierno anterior, sobre todo el ministro Ceballos, creo que estaba desinformado y más o menos iba para eso.
mire lo que, bueno, ha pasado y hemos tenido, no solamente en Ecuador, en el mundo entero, el colapso fundamental y la angustia ha sido el momento que usted requería tener camas, requería tener oxígeno, requería tener cuidados intensivos, era una situación de angustia. Eso es lo que hay que evitar y yo creo que una combinación entonces de las vacunas junto con mirar esta protección natural, digamos, después de la enfermedad, hay que ir midiendo y en función de ello, sobre todo, esperar que, dado que la vacuna evita casos graves, evita casos que tengan que hospitalizarse, ir a cuidados intensivos, pues entonces sí poder tener esa tranquilidad, digamos, Claro. y poder ir monitoreando ya el asunto, pero ya hay una situación que no sea angustiosa. Esperemos que la variante Delta no produzca, sobre todo en sectores no vacunados, lo que ha pasado en otros países. Mira ahora mismo cómo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, la tercera parte de todos los casos están concentrados allá en relación directa con una cobertura muy baja de vacunación. Claro que sí, pero no, y ellos no porque no tengan la oportunidad, sino que simplemente no les da la gana. Ahora, Así es. doctor, ¿qué opina usted de la mezcla de vacunas? Bueno, en general, digamos, una vacuna diferente a la primera eh, debería generar también respuesta inmunitaria, porque Pero finalmente son combinarla no vacunas. puede chocar, no puede haber un choque No, anafiláctico o alguna cosa que... no. Choque anafiláctico no, porque sería una reacción alérgica severa. Lo que están en este momento realizando, ¿no es cierto? Mire que en el caso, por ejemplo, de Francia, ellos fueron los que pioneramente comenzaron a administrar una vacuna diferente, la de AstraZeneca después de la de Pfizer, pero también fue en España igual, porque hubo una escasez de producción de la vacuna AstraZeneca y la combinaron. No es que Hicieron hubo algunos escasez, estudios. doctor, simplemente no querían, no sé qué líos había, pero ya no adquirieron la AstraZeneca que venía de Inglaterra. Es un tema... Parece que hubo algo de eso, pero también hubo una baja de producción. Acuérdese que había una demanda mundial. De tal manera que, sin embargo, por el momento, en Ujú. ausencia de estudios concluyentes, lo recomendable es una tercera dosis o una combinación de dosis, pues hacerlo con la misma vacuna y no con otra. Eso es lo que está hasta ahora recomendado. Claro, porque yo me imagino que todo eso también pasaba antes, doctor. O sea, no se podían combinar una vacuna y otra vacuna. O sea, yo creo que es mejor llevar, como quien dice, una misma línea, ¿no? Pero sin embargo, le cuento que en Chile sí están haciendo un tercer refuerzo a personas vulnerables de la tercera y cuarta edad con Pfizer, habiéndose Claro. ellos vacunado en un principio con Sinovac. Con Sinovac, sí. Sí, son ya políticas también que tiene cada país. Chile tiene una tradición de salud pública muy grande y también tiene un instituto de salud pública muy fuerte que además es un organismo regulador para países de América Latina. De tal Ujú. manera que todos lo hacen en función de estudios que también se realizan respecto de los beneficios que implica esta combinación. Insisto, en este momento pues hay políticas diferentes, hay conductas diferentes, hay estudios que arrojan unos u otros resultados y en función de ello, para eso está la Autoridad Sanitaria Nacional y para eso están los institutos de salud pública en el mundo. ¿Usted hubiese pensado que íbamos a estar en este punto vacunándonos con vacunatorios en todos lados? Nosotros hemos venido hablando desde principios de la pandemia, doctor, y realmente que Ecuador es un país privilegiado en relación a la vacunación, ¿no? Porque hay otros lugares donde no se están vacunando Así porque es. simplemente no hay vacunas. Ese es un problema que también va a repercutir sobre la humanidad, es una amenaza sobre el mundo. ¿Por qué razón? Porque, como se ha dicho hasta el cansancio, nadie está protegido hasta que todos estemos protegidos. Y Exacto. entonces, ¿qué sucede? Que si usted en un país pobre, país con pocos recursos, con limitaciones, tiene muy poca gente vacunada, tiene mucha gente susceptible y allí el virus, pues que trata de defenderse, se puede cambiar, puede mutar, puede tener variantes y como ahora el mundo está interconectado, acuérdese que la variante Delta vino de la India, que está bastante lejos del Ecuador, pero ya está aquí, está en todo el mundo, por esta intercomunicación dinámica que hay en todo el mundo, de tal manera que ese es un factor importante a considerar, el que haya también la equidad y que la pandemia no agrave las graves desigualdades sanitarias que hay en el mundo, y entonces tiene que también haber ese compromiso. Algunos países desarrollados han donado vacunas, pero tiene que haber un esfuerzo mayor por ese convencimiento. Si no nos cuidamos todos, todos también podemos estar en riesgo.
Así es, doctor. Se viene otra variante, supuestamente lo vi en redes, no sé si era fake news, la alfa, algo hablaban de que venía otra reloaded. ¿Eso es cierto? Ah, mire, leí también alguna comunicación al respecto, pero absolutamente eso no es nada de sorprenderse. O sea, insisto, Vacunémonos más rápido, vacunémonos más rápido. Todos, por ¿no? todo lo que hemos dicho, hay riesgo de que se produzcan nuevas mutaciones y nuevas variantes. ¿Qué tan transmisibles, qué tan infecciosas, ¿Qué tan mortales? ¿Qué tan mortales? Es que el también? problema es el momento en que llegue una que sea muy, pero muy, muy letal. Ese es el problema, doctor. Bueno, porque la Delta no es que tiene más letalidad, lo que tiene es más transmisibilidad. Es Pero el correcto. día que llegue una que digan esta es más letal, agarra lo que pueda, pues, ¿no? Y entonces ahí viene en qué medida las vacunas, ¿no es cierto?, protegen sobre nuevas variantes, que también hay ciertas dudas al respecto. Por eso yo creo que en este momento la decisión y tiene que haber esa corresponsabilidad ciudadana y debe haber también el convencimiento de la importancia de vacunarse. Si logramos vacunar al 70, 80, 90% de la población en periodos cortos, ya vamos a estar mejor protegidos. Nunca habrá riesgo cero, pero ya estaremos lejos de la alarma que podría ocasionarse por algunas de las circunstancias que las hemos mencionado. Así que el Ahora, mensaje está claro y hay que seguir adelante en esa línea. mejor nos vacunamos rápido porque si no llega una que no nos va a gustar mucho, así que a ponerse pilas y a vacunarse, que hay muchos vacunatorios en todo el Ecuador. Mi querido doctor, pues ya para finalizar, ¿por qué las vacunas del SARS te dejan un margen que te puedes enfermar? Poquito, pero te puedes enfermar. Y las otras vacunas no dejaban ese margen, del sarampión, de la polio, de la viruela, varicela, de la difteria, una cantidad, otras vacunas no dejaban ningún margen, ¿no? En cambio, los Sí. SARS lo dejan. Sí, parece que como esta es una familia de un coronavirus, que además tiene varios tipos de marca, digamos, o sea, tipos de presentación 7 u 8, una de ellas es el resfriado común, parece que justamente por ser tan difundido, realmente no tiene aquellas características de que pueda ser que pueda ser impactado o tener el efecto de la vacunación de manera permanente, por un Claro. lado, y por otro lado, no logra tener niveles de inmunidad que impidan que la enfermedad se produzca. Y entonces lo que hace, claro que no es menor, porque el beneficio es evitar que las personas se agraven, que vayan al hospital, que vayan a unidad de cuidados intensivos, que no es un beneficio menor, es decir, que hay que destacarlo. Es verdad que siguen transmitiendo, es verdad que aún personas vacunadas, por ejemplo, pueden contagiarse y al contagiarse tener o una sintomatología muy simple o inclusive no tenerla. Eso es lo que da y eso es probablemente por esta característica de esta familia de coronavirus, digamos que es diferente a las otras de la polio, etcétera. Muy bien. Doctor Sacoto, como siempre, un gustazo poder haber estado con usted. No se me pierda, mi doc, y ya sabe, pues, que estamos, como siempre, aquí atentos a seguir con el tema de la vacunación y, pues, obviamente, luchar en contra de este coronavirus, que es una pandemia que ha atacado al mundo entero. Gracias, mi querido doctor. ¿Usted A, puede conectarse? a usted, Mariela, muchas gracias y sabe que estoy siempre a su orden y privilegiado de estar en su programa. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFoss, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.